días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Gracias por permitirnos entrar nuevamente en sus casas con un programa más de Conoceréis la Verdad de la Perspectiva Bíblica. Estamos en el final de un año en el que hemos visto en la República Dominicana muchas cosas, pero siempre al llegar al final de año la esperanza se viste de ropas nuevas y esperamos que el próximo año vaya a ser diferente, pero nos olvidamos de que la diferencia del próximo año está enmarcada en las acciones que cada individuo se comprometa a hacer para asegurar no solo que en su entorno, en su familia, sino que en la nación donde Dios nos ha permitido vivir, las cosas sean diferentes. Depende del esfuerzo y la responsabilidad, el compromiso que cada uno de nosotros asuma. Así que agradecemos que nos permitan compartir nuestras ideas, que nos permitan entrar en sus casas y esperamos que este tiempo que vamos a tener sea de provecho y que nos ayude a todos a ser mejores ciudadanos. Arquitecto, bueno, buenos días. Un placer de nuevo estar por aquí. Juntarnos de nuevo después de par de días de, por razones diferentes, estuvimos ausentes. Luis, la República Dominicana, como cualquier país, descansa en la educación con su mayor esperanza. Lo que ocurre en educación o lo que no ocurre en educación pinta el panorama del país que nosotros queremos, o por lo menos el país que vamos a tener. Si lográramos tener una buena educación, las posibilidades de tener un mejor país van a ser mayores. Si no logramos tener una buena educación, lo que hoy tenemos posiblemente se nos vaya empeorando. Ahora bien, la educación, como la hemos visto desde aquí, como ese instrumento de transformación, esa oportunidad que Dios nos da a los seres humanos de ser diferentes a través del contacto con los aprendizajes, con toda la información revelada en las Sagradas Escrituras, en los contenidos de las asignaturas que los estudiantes manejan en sus escuelas, en la interacción con los maestros, es lo que hará posible ese cambio. Ahora bien, llega un momento en que el panorama se pone tan sombrío que nos hacemos la pregunta, ¿de verdad es posible que nosotros alcancemos un cambio en la sociedad producto de la educación que hoy ofrecemos en la República Dominicana? No, no es posible. Y en ese sentido tenemos que recordar que alguien dijo una vez que la solución a un problema nunca va a provenir ni va a ser provista por el sistema que produjo el problema. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que la educación en la República Dominicana, en las condiciones actuales, es resultado de un sistema cultural que tiene componentes religiosos, económicos, políticos y de la idiosincrasia del dominicano. Esa suma de subsistemas no puede producir una educación transformadora y que nos lleve al desarrollo en su presente condición. Ese sistema no puede. Entonces, lo primero que hay que hacer es alterar el sistema, sobre todo el sistema político, el sistema religioso y el sistema económico, para que entonces sean plataformas para un sistema educativo que asegure el desarrollo de la nación. Luis, yo he estado haciendo en los últimos días un análisis que posiblemente no es nuevo, posiblemente lo habré escuchado o leído en algún sitio, pero en la República Dominicana la vida promedio de un maestro es de 35 años. Con 35 años un maestro se va del sistema por lo que se llama jubilación automática. O sea, la vida productiva. La vida productiva. Ajá.
uso el término vida útil porque es como en 35 años te salva automáticamente tu jubilación. Dentro del sistema educativo público. Pudiera ser más, pudiera ser que ese individuo salga de las aulas, pero termine siendo un funcionario, puede ser más. Pero en términos reales, 35 años es la vida útil de un maestro, una maestra en la República Dominicana. Y yo me estoy haciendo la pregunta, si tú contratas a un maestro con deficiencia y nunca te preocupas en verificar si él superó esa deficiencia, ese individuo tiene 35 años para hacer daño en el sistema educativo. Sí, pero no es él, es el sistema. Los humanos creamos las instituciones y las instituciones luego nos dominan. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tipo de institución que una sociedad prepara. Entonces, la herencia cultural latinoamericana y dominicana ha producido un sistema de educación que es negativo. No puede ayudar a todos los incumbentes que están ahí. Es un sistema de educación que no mejora a los profesores, no mejora a los estudiantes, no mejora a los padres y sus expectativas de desarrollo de los estudiantes. Entonces es un problema sistémico y los problemas sistémicos no pueden resolverse con soluciones tácticas, sino con soluciones estratégicas. Ahora bien, esos problemas sistémicos le dan beneficio a un segmento de la población. Mientras ese segmento de la población siga recibiendo beneficios de una población subeducada, entonces el problema no se va a resolver, porque es que el problema es el medio de vida y es una fuente de riqueza de un segmento de la población dominicana, que es un segmento minoritario. El segmento que lo sufre es el mayoritario. Entonces, tiene que resolverse a nivel sistémico. Perfecto. Entonces nosotros estaríamos, y de hecho estoy plenamente de acuerdo, estaríamos hablando de que no es posible hablar de cambios cuando queremos resolver el problema construyendo aulas o incrementándole el salario a los maestros o aumentando la tanda de clase, sino un cambio que tiene que ver con todo el sistema y la forma de pensar. Eso incluiría, Luis, desde mi óptica, la redefinición del sistema educativo sobre la naturaleza del ser humano que pretende educar. Y yo creo que muchas veces en esa concepción humanista que está detrás de todo el sistema educativo en la República Dominicana, se da por sentado que la naturaleza de ese ser humano es buena. Y al dar por sentado esa bondad, perdemos de vista el problema de la caída. Desde una perspectiva bíblica, pero es más profundo de ahí. El sistema educativo dominicano, como reflejo del sistema cultural de la República Dominicana, ve a los dominicanos en dos clases, una élite y una masa. Y la educación para la élite no puede ser igual que la educación para la masa, porque la élite está llamada a ejercer superioridad y control, y la masa a no cuestionar y obedecer. Entonces, esa premisa educativa es la que se refleja en nuestro sistema. Entonces, con esa premisa, la educación pública, la educación para las masas, nunca va a tener calidad, porque si tuviese calidad, atentaría contra los intereses de las élites. Por eso es que no se puede resolver en ese esquema de élite y masa, no se puede resolver, sino que hay que pasar a un esquema bíblico donde todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una misma dignidad y por lo tanto deberíamos tener la oportunidad
de accesar dentro, con sus diferencias, obviamente, al mayor sistema de educación, porque el potencial de la nación está en sus ciudadanos. Y si los ciudadanos de las masas son más, quiere decir que el potencial de mayor desarrollo de la República Dominicana está en las masas populares, no en las élites. Luis, si tomo eso, los resultados que acabamos de ver de la prueba PISA, ¿fue a la élite o fue a la masa? Lo que pasa es que ese es el resultado de ese sistema que estamos hablando. Por ejemplo, en los resultados que se publicaron de la prueba PISA reciente, se usa el resultado comparativo con las naciones que mejor están en el mundo. ¿Por qué no se publicó los resultados de la República Dominicana en relación a los países de la región del Caribe y Centroamérica? ¿Por qué compararlo con los más altos? Para que la República Dominicana luzca más abajo en realidad de donde está, para que se parezca más a su vecino. ¿Y para qué se parezca más a su vecino? Para reforzar la idea de que esos dos son casi lo mismo. No hay mucha diferencia. Entonces es estratégico. Primero, el resultado es negativo, pero al publicarlo se compara con los de máximo nivel, con el total del mundo, incluyendo los que tienen cambios sistémicos y estructurales respecto de nosotros. ¿Por qué no con los que son homólogos a nosotros? No es que vamos a quedar por encima, pero no se ve tan mal. Entonces, eso refuerza el aspecto sistémico que estamos hablando. Los resultados de las pruebas PISA es lo que todos los profesores viejos, todos los profesores de la generación que nos dio clase a nosotros, saben lo que hay que hacer. ¿Por qué no son consultados? Esas profesoras de campo de hace 40, 50, 60 años saben muy bien cómo mejorar la educación de la República Dominicana. Saben cómo mejorar la lectoescritura, saben cómo enseñar matemática a los niños. Y son recursos que están disponibles ahí. ¿Por qué hay que traer extranjeros? ¿Por qué? Porque hay una agenda globalizante que necesita que nuestras naciones no se eduquen. Entonces, en ese marco estructural no es posible mejorar la educación a nivel local. Bueno, tú has traído un elemento interesante. ¿Correlaciona entonces, Luis, los resultados de la prueba PISA con la agenda de la fusión? Bueno, con una agenda en general que es la de disminuir / destruir los estados nacionales para que las organizaciones multilaterales tengan mercados de sus ideas y de su dominio político cada vez más grande. Entonces, ciertamente, llama la atención. No sabemos cuál fue la motivación, pero ¿por qué no comparar la República Dominicana con sus vecinos más cercanos de la región para ver cómo estamos? No es que esa región esté entre la más alta, pero el perfil cambia. Entonces, hay algo de comunicación ahí. Pero los resultados no son buenos porque los resultados educativos de la República Dominicana son resultados de un sistema educacional de la República Dominicana que es reflejo de un sistema cultural de la República Dominicana que es a la vez una proyección de una visión del mundo donde hay una élite que se merece por don divino dirigir a los demás. Porque si no, ellos pertenecieran a la masa. Es la voluntad de Dios que los convirtió en élite y a la masa es la voluntad de Dios que los tiene abajo. Si Dios hubiese querido que ellos fuesen de arriba, así lo hubiera sido. O sea que al final es la providencia de Dios la que nos tiene donde nos tiene. Entonces, bajo esa lógica, no es posible lograr los objetivos del mandato cultural que están en la Escritura, del creced, multiplicaos y sojuzgad la tierra. La premisa de eso
es que varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Entonces, ese es el punto de partida para un sistema cultural y un subsistema de educación que realmente honren la dignidad de los seres humanos en su totalidad, no de algunos seres humanos proyectados como especiales en base a su poder económico y político, sino que ecualice en la dignidad de todas las personas y entonces la nación pueda contar con los recursos humanos que están en las clases populares, que es donde están los mejores recursos, porque son más, están más distribuidos que en una élite pequeña. Pero ese concepto de élite es el concepto jerárquico de la Europa medieval que nos llegó a nosotros a través de la posición religiosa de la contrarreforma católico-romana que ha influenciado la cultura de nuestros países latinoamericanos. Sobre esa infraestructura no es posible construir una estructura educacional que realmente honre los dones y capacidades que Dios ha puesto en cada ser humano. Ahora, partiendo de esa realidad, Luis, ¿cuál es o cuál debería ser la respuesta de la Iglesia en su tarea del didaquei, del querigma, de la proclamación y de la enseñanza, atendiendo a ese elemento que trae? ¿Cuál debería ser la respuesta de la Iglesia entonces al abordaje de esta problemática? Modelar un sistema de educación que sea un sistema discipulador y desde el cual el poder público, el Estado, pueda aprender. La Iglesia tiene que enseñarle al Estado cómo es que se educa. Y la alternativa de la Iglesia es educar desde la perspectiva bíblica. ¿Te refieres, cuando hablas de la Iglesia enseñándole al Estado, puedes incluir la experiencia de la escuela cristiana privada en el ejercicio? Exacto, a eso es que nos referimos. Es decir, la Iglesia, como pueblo de Dios en una nación, tiene que modelar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo lo hace? En todos los aspectos. Discipulando personas para que sean educadores y influenciando una filosofía de educación que sea bíblica, desde una cosmovisión bíblica, que se demuestre que la sabiduría de la Biblia es superior a la sabiduría secular humanista, porque lo es. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos demostrado. El Estado no tiene alternativa de encontrar una solución porque el Estado está amarrado por fuerzas culturales ya supranacionales. Pero el cristianismo es una fuerza supracósmica, vamos a decirlo así. O sea que en realidad no tiene amarres excepto con su Señor Jesucristo. Y la sabiduría de Jesucristo es superior en la educación a la sabiduría del humanismo secular, pero hay que demostrarlo. Y al demostrarlo, las masas van a aprender que existe una educación superior y que no es cara y que honra las cualidades morales y estructurales de los seres humanos. Y así es como el cristianismo disipula. El cristianismo no disipula por palabra, disipula por hechos. Entonces el cristianismo se demuestra, no se habla. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una generación donde el cristianismo ha quedado atrapado en las palabras y donde las acciones culturales de los cristianos no se diferencian significativamente de los no cristianos por un dualismo de la cosmovisión del cristianismo contemporáneo. Pero el cristianismo es superior a todas las alternativas que los humanos puedan generar en cualquier sistema cultural, incluyendo la educación. Entonces, la educación cristiana, cristocéntrica, es superior a cualquier sistema de educación, pero es el rol de los cristianos y de los líderes cristianos, sobre todo, y de los educadores cristianos, demostrarlo. Ok, Luis, digamos que los amigos que nos están viendo desde su casa, tenemos
una gama amplia de personas que pueden vernos, incluyendo directores de colegios privados o personal que está relacionado por junta directiva, por ser padre de un alumno en una escuela o por ser pastor de una iglesia que tiene un colegio y se sienten persuadidos por la idea de que cambiemos el esquema de la educación que tenemos por el discipulado. Y ellos nos preguntaran cómo nosotros podemos cambiar lo que hoy hacemos hacia un esquema de discipulado y qué sería una educación discipuladora. Bueno, tiene muchos elementos, pero si fuésemos a reducirla, ¿verdad? Educación es básicamente el conocimiento del mensaje de Dios mismo a través de su creación. Ese conocimiento no nos puede llevar a la salvación, pero nos lleva a admirar y conocer a Dios. El Evangelio, descrito en la Escritura, nos permite hacernos amigos y reconciliarnos con ese Dios que admiramos a través de su creación. Por lo tanto, una educación cristocéntrica integra los principios de sabiduría, da a conocer los principios de sabiduría que Dios puso en cada aspecto de la creación, en la biología, en la zoología, en la botánica, en la geografía. Dios ha manifestado su grandeza en la creación. Entonces, esa grandeza debe ser exaltada en el aula a través de los contenidos, no de enseñando Biblia. La Biblia contiene el mensaje para nosotros reconciliarnos con ese Dios que es magnífico y que habla a través de su creación, mandándonos un mensaje. Los niños en el aula de una escuela cristiana tienen que recibir ese mensaje de parte de Dios a través de las materias escolares. No es un mensaje de salvación, es un mensaje de grandeza, de sabiduría, de poder. Pero se conecta entonces con el mensaje salvador del Evangelio para reconciliarse con ese Dios, porque eso es lo que potencia a los seres humanos y nos transforma en verdaderamente humanos. El ser humano no reconciliado con Dios a través de Jesucristo funciona como un subhumano. Está limitado en sus capacidades de desarrollo, pero la podemos recuperar en Cristo. Una de las cosas, Luis, que a mí me llama la atención y quiero compartirle a los amigos, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a su imagen, hombre y mujer los creó. Y el verso 28 dice, y los bendijo con esta palabra, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. Fíjate que en ese mandato no está el dominio del hombre sobre el hombre. Es decir, Dios le da al hombre y a la mujer la autoridad de sojuzgar, de gobernar, de someter a la creación y menciona el reino animal hacia abajo, pero no incluye al ser humano, dando desde mi óptica por sentado que Dios siempre estuvo interesado en ser Él el que gobierne al ser humano, no que el ser humano gobierne al ser humano y lo obligue a hacer la voluntad del ser humano, sino Dios puso su dispositivo en nosotros, la conciencia, para que nosotros nos autogobernáramos a partir de la revelación que Él hace en la Sagrada Escritura. Y nos da a nosotros la oportunidad de estar bajo autoridad, pero reconociendo que la autoridad real es autoridad de Dios. Así es. Y la autoridad dentro de los sistemas humanos, como la familia,
la iglesia, el gobierno civil, son tareas, son funciones, no identidades. Exacto. Por eso no hay ningún humano que tenga la identidad y que Dios se la haya dado para que sea el dueño de otro humano y que domine la conciencia de otro ser humano, sino que las estructuras de orden de la sociedad, el ejercer autoridad en ellas son funciones, no prerrogativas biunívocas que le corresponden a un humano en sí. El único que tiene autoridad legítima y absoluta es Dios. Todas las otras autoridades son relativas y tienen límites. Y nunca accesan a la conciencia de otro ser humano. Dios no creó a ningún ser humano para ser dominado por otro humano. Perfecto. Entonces, por ahí para mí comienza el sentido de una educación discipuladora. Yo creo que este es el principio, el punto de partida. Si nos está viendo y tú quieres comenzar a cambiar el esquema de la educación que ha estado llevando por una educación discipuladora, comienza con este principio. El principio de la autoridad revelada es que Dios quiere y ha querido gobernarnos Él directamente a los seres humanos y nosotros solo a Dios le debemos autoridad, lealtad absoluta, después a más nadie. Ese concepto que los reformadores le llamaban el principio del autogobierno y la libertad de conciencia. Exactamente. Es decir, el ser humano que se autogobierna delante de Dios no necesita gobierno externo, sino que practica gobierno interno. Entonces, mientras más grande nuestro nivel de gobierno interno, menos necesidad tenemos de gobierno externo. con ese gobierno interno dominando tu forma de pensar y tu forma de actuar, tú sales a la calle, respetas las leyes de tránsito, no porque el agente de tránsito está cercano y puede ponerte una multa, sino porque tú sabes que le es agradable a tu Señor el que tú cumplas las leyes, cuidando tu vida, cuidando la vida de los demás. Ese principio del autogobierno es el punto de partida para una educación discipuladora. Definitivamente, pero no solamente de una educación. Esa es la base para los sistemas familiares y para los sistemas políticos sanos en una nación. Y para el manejo de las iglesias también. Por supuesto. Entonces, para toda la plataforma cultural humana, ese es el principio, porque eso es lo que quiere decir llevar la imagen de Dios. Dios ejerce su voluntad a su propia discreción. Él hizo en los humanos criaturas que pueden hacer su voluntad. Somos libres, sometidos a la autoridad máxima de Él. Pero debemos recordar que aún en el Edén, Él no restringió la libertad de los humanos de desobedecerle y renunciar a la vocación de dominio que Él les había dado. Ahora, lo sometió a responsabilidad, a la consecuencia de esa decisión, pero no la coartó. Entonces está el principio, así como Dios es libre, hizo criaturas libres en los seres humanos. Y esa libertad, como no somos dioses, sino criaturas, estamos sometidos a las consecuencias de nuestra libertad. Dios no está sometido a las consecuencias de su libertad, porque Él es libre absolutamente. Nosotros somos libres relativamente. Nosotros somos libres en dependencia, pero alcanzamos el mayor grado de desarrollo de nuestra humanidad cuando estamos precisamente en dependencia solamente de Él, no de otra criatura, sea humana o sea demoníaca. A través de cualquier estructura. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasó en el huerto del Edén es que la autoridad que Dios le dio a los seres humanos se la cedieron a Satanás. Y por eso se convirtió en el príncipe de la potestad del aire que domina a los seres humanos. Esa autoridad le correspondía por derecho a Adán y Eva. Ellos renunciaron a esa tarea. ¿Y cuál era la tarea? Gobernar
el mundo a nombre de Dios. Es decir, reproducir el gobierno soberano, justo y santo de Dios en la creación. Satanás los tienta y usurpa, les toma esa autoridad. De ahí es donde viene la autoridad moral de Satanás para someter a los seres humanos, y que Dios en su proceso de salvación diseñó un plan donde el justo puso a prueba el sistema de Satanás en el mundo. Lo puso a prueba y fracasó y se quemó. Por lo tanto, la autoridad moral en el universo pasó de nuevo a los seres humanos, y por eso el príncipe de la potestad del aire es un enemigo vencido. Jesucristo recuperó la autoridad que Adán y Eva cedieron al tentador por obedecer sus mandatos. Ese es el marco de referencia del cristianismo. Entonces nosotros tenemos la perspectiva para educar y para crear sistemas culturales basados de nuevo en Génesis 1. Luis, lo que tú acabas de decir es extremadamente esperanzador, porque eso nos permite a nosotros ver que hay esperanza en una educación cristocéntrica para producir a ese hombre ese hombre y esa mujer que se autogobierna y que gobierna además la creación de su Señor, al que va a tener que darle respuesta un día en la eternidad, cuando nos juntemos con Él, acerca de cómo lo hizo. Entonces sí hay esperanza de que una educación cristocéntrica produzca a un hombre libre, un hombre que se autogobierne y un hombre que sea cuidador de la creación que Dios puso en su mano, que Jesucristo la recuperó para que nosotros hoy la gobernáramos conforme a la revelación que tenemos en la Sagrada Pero no es Escritura. una esperanza, es una experiencia. Es que el nivel más alto de florecimiento y desarrollo que la humanidad ha alcanzado, lo ha alcanzado en los términos de ese planteamiento, siguiendo las consecuencias de esa narrativa. Es donde la humanidad mayor nivel del mundo ha alcanzado, donde el Evangelio ha influenciado sistemas sociales que han producido el máximo desarrollo de la humanidad. Y cuando encontramos ese desarrollo, un desarrollo similar en otras partes del mundo, es por imitación. Quienes han diseñado y producido el mayor nivel de desarrollo que los humanos hemos alcanzado hasta ahora han sido las sociedades donde la palabra de Dios ha sido tomada en serio en el corazón de las personas y se han autogobernado delante de Dios. Ese ha sido su principio regulador. O sea, hay una experiencia ya. Y esa experiencia se perfeccionó con la Reforma Protestante del siglo XVI. O sea, cuando dice de naciones en las que se ha producido niveles de desarrollo, pero que no obedecen, que no ha sido producto de una aplicación de la revelación de las Sagradas Escrituras, sino por imitación, ¿te refieres a los países asiáticos? Por ejemplo, los países del Asia, su desarrollo es occidental. No hay un desarrollo oriental en el Asia. China, Japón, Singapur y la misma Corea del Sur, en imagen y en característica, es desarrollo occidental. ¿Por qué? Porque Occidente se desarrolló en base a los principios de la Biblia. Lo que está haciendo el mundo es reproduciendo los frutos que la Biblia ha traído al mundo y quitándole la etiqueta. Es decir, en vez de, es como la ropa de marca, imitándola, copiando los diseños y no poniéndole la etiqueta diciendo que ese diseño viene de tal o cual marca. Eso es lo que el mundo está haciendo. El mundo que se rebela contra Jesucristo le debe a Jesucristo su desarrollo y no le está reconociendo al autor sus derechos. El asunto, Luis, y creo que lo hemos hablado alguna vez, y de hecho yo he estado enseñando en algunos espacios esto. Durante mucho tiempo la iglesia no presentó el Evangelio de Jesucristo
como una propuesta de transformación global de la humanidad, sino que lo presentó solo como una propuesta de salvación del alma. Exacto, lo cual la convirtió en una propuesta religiosa y convirtió al cristianismo en una religión, no en un sistema de vida. Ahí es donde está el sesgo. Entonces, ese sistema de vida que incluye un sistema de pensamiento y una visión sobre la política, sobre la educación, sobre las artes, era más global que la oferta de salvación, de arrepiéntete para que un día puedas entrar al cielo y viva eternamente con tu Señor. Ese evangelio de salvación dejó de lado la propuesta de un evangelio transformador. Y yo creo que justamente lo que nosotros estamos en esta mañana tratando de recuperar y de transmitir a nuestros televidentes es justamente eso, la recuperación de ese sentido integral de la propuesta al Evangelio de Jesucristo para la transformación del ser humano y de la sociedad en su conjunto, para que nosotros podamos vivir una práctica diferente y no una religión buena como hasta ahora hemos tratado de vivir. Sí, porque ese es el sentido de la vida abundante que describe Juan 10:10. El cristianismo, Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, no vida religiosa, vida total. La creación no es religiosa, la creación no es espiritual, la creación es integral. Entonces, salvación en el contexto bíblico significa la recuperación de los propósitos originales de la creación en su totalidad. Y el centro de la salvación del Evangelio es la persona del Salvador, no la criatura, no el beneficio para la criatura, es la gloria del Salvador. La paradoja es que persiguiendo la gloria del Salvador es donde los humanos alcanzamos nuestro máximo nivel de humanidad. Y ahí es donde se ha perdido esa visión del cristianismo como una religión que lo que ha hecho es imitar a otras religiones. El cristianismo es exclusivo, es único, porque es el que se basa en la palabra del Creador, que es a la vez el Redentor, y persiguiendo su gloria es que nosotros verdaderamente nos salvamos. El objetivo de Dios no es la salvación de los humanos, es su gloria. Y cuando los humanos perseguimos y reconocemos esa gloria, la salvación es una consecuencia, pero nuestra transformación y florecimiento es todavía la meta. La meta de Dios fueron humanos desarrollados y florecientes, no humanos pasando trabajo en una creación caída. Eso nos lleva, Luis, a que nosotros reiteremos que el primer subproducto de una educación cristocéntrica es un hombre y una mujer libre y autogobernada. Cuando un maestro entra en relación con sus estudiantes, en su interior tiene que tener la convicción clara de que él tiene que producir, él tiene que colaborar para que esos estudiantes a quien Dios le ha permitido tener al frente se conviertan en individuos libres en el pensamiento y responsables en sus acciones. Y sometidos solamente a su Señor. Ese es el principio. Libres, sometidos a su Señor. No libres y punto. Cuando un maestro cristiano sienta el deseo de dominar a sus estudiantes, de obligarlo a que respondan a él, no importa los cuestionamientos que el alumno o los alumnos tengan, él tiene que darse cuenta que está actuando en contra de la propia naturaleza que Dios le dio a él y que le dio a sus alumnos. Así es. Si él no controla ese deseo mundano de dominar, de someter a la voluntad, él no podrá producir individuos libres. Que es una reflexión del concepto jerárquico, producto de la caída, y que es una característica de las religiones que formulan inmediatamente una clase clerical y un laicado que son las masas. O sea, esa subdivisión de la sociedad y de la iglesia en que los especiales son los clérigos
y donde los laicos, los que se sientan en las sillas, son de una espiritualidad de menor categoría, es una mentira que no pertenece a la Escritura. Es una mentira que pertenece a la caída, que pertenece al infierno, pero que debilita al cristianismo. En el cristianismo, el liderazgo es una función, es una tarea que se cumple para el beneficio de los demás, reflejando el espíritu de Filipenses 2, en la misma persona del Señor Jesucristo. Ese es el estilo de liderazgo que puede hacer que la iglesia y que la escuela cristiana demuestren un florecimiento sin precedentes respecto de los otros sistemas que le hacen competencia. Sin lugar a duda, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad en las escuelas cristianas de apreciar la revelación de Dios en sus tres dimensiones. Es decir, Dios se ha revelado a través de su Hijo y la escuela cristiana tiene que rescatar la persona de Jesucristo de tal manera que los alumnos lo conozcan, lo amen y lo imiten, quieran conocer el pensamiento de Cristo. Y obviamente Dios se ha revelado a través de su palabra escrita. Lo que nosotros vamos a conocer de Cristo y lo que vamos a conocer del propósito de Dios para la humanidad está en las Sagradas Escrituras. Y el tercer elemento es Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Y Dios a través de la naturaleza nos muestra su grandiosidad y la ciencia naturales, sociales, matemáticas, física, las artes, a través nos permite conocer la naturaleza. Y los contenidos de las diferentes asignaturas apuntan hacia el conocimiento de la naturaleza de Dios revelado en su creación. Que es un mensaje. Es decir, que la creación contiene un mensaje y en el aula se decodifica ese mensaje, claro, de sabiduría, de santidad y de admiración. Romano 1 dice que lo que conocemos de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por lo que es un mensaje. Por medio de las cosas hechas, que es lo que la escuela estudia. Exacto, y la escuela estudia la naturaleza, las cosas que fueron hechas. Por lo tanto, los maestros cristianos tienen que tener esa convicción. Estamos enseñando lo que Dios creó y a través del cual Él se reveló. Así que cuando nosotros estamos enseñando cualquier contenido de cualquier asignatura, lo primero que nosotros tenemos es si estos contenidos están apuntando hacia la verdad y a la glorificación de Dios. Cualquier cosa que no termine glorificando a Dios con el perdón de quien lo diga es basura. Sí. Y no tiene la efectividad en el desarrollo intelectual y las capacidades de los estudiantes como lo tendría una educación que se centra en su mismo origen, es decir, en el creador, el autor de la creación y que se manifiesta a través de ella. O sea que la creación es un mensaje, no es que contiene un mensaje, es un mensaje en sí. Exacto. Entonces, eso nos lleva a tener claro que la filosofía cristiana de la educación plantea un cambio en los contenidos, un cambio en los métodos, cómo se enseña, un cambio en la administración de la escuela, un cambio en los principios que buscan los objetivos generales que busca la educación y que plantea también un cambio en las relaciones de los entes o de la familia de la educación. A partir de esa convicción, nosotros podemos tener una sociedad totalmente diferente. Y reiteramos, la educación cristiana como el Evangelio del Señor Jesucristo es una propuesta de transformación que los países que lo pusieron en práctica, aunque hoy se hayan alejado de ella, vieron los resultados hasta el punto de que hoy se benefician de los mismos. Señores, llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Queremos agradecerles una vez más su atención y el próximo viernes estaremos de nuevo en una entrega más de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva bíblica. Luis,
Gracias una vez más por estar aquí. Un placer, y como compartir siempre. todo el caudal de conocimiento que la gente me suele. ¿Dónde fue que encontraste ese hombre? Muchas gracias. Feliz resto de la semana para todos. Muy bien. Hemos llegado al final del programa Y conoceréis la verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.